Bien, estimados amigos, vamos a comenzar nuestra serie de diseños de experimentos con el diseño bloques completos al azar. En la primera parte vamos a ver las generalidades del diseño. Mi nombre es Jorge Guzmán Calla. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Identificar los diferentes tipos de diseños experimentales, conocer los principios básicos del diseño bloques completos al azar y planificar el establecimiento de un ensayo en agronomía y zootecnia. A manera de introducción podemos decir que el diseño de experimentos se divide en dos grandes grupos. Los diseños experimentales con un solo factor, entre los cuales están el diseño completamente al azar, el diseño bloques completos al azar y el diseño cuadrado latino. Por otro lado tenemos los arreglos factoriales, donde se involucran dos o más factores, los factoriales 2 a la k, 3 a la k, etc., las parcelas divididas, bloques divididos, experimentos en series. Entonces, estos dos grandes grupos nos van a permitir identificar el tipo de diseño o el tipo de arreglo que van a ser ejecutados en investigación. Cuando hablamos de diseños experimentales, estamos hablando de la distribución de los tratamientos en las unidades experimentales. En cambio, cuando hablamos de arreglos factoriales de dos o más factores, estamos hablando de una combinación de los niveles de los factores. Los arreglos factoriales de dos o más factores siempre van en diseños experimentales. Entonces hay que diferenciar justamente estos dos grandes grupos para la planificación posterior. A manera de repaso podemos decir que la investigación se inicia con la identificación de un problema que va a tener diferentes factores. Por ejemplo, en el área agrícola vamos a ver que nuestros problemas siempre están relacionados con los bajos rendimientos. En la parte agronómica sabemos que los bajos rendimientos se refieren principalmente a los cultivos o a las especies forrajeras que en nuestro sector, especialmente en el altiplano y en las cabeceras de valle, tienen bajos rendimientos. Por ejemplo, si hablamos de papa, vamos a estar hablando de un promedio nacional de 5 toneladas por hectárea, cuando en otras partes los rendimientos han alcanzado 17, 20, 22 hasta 40 toneladas por hectárea. Lo mismo podemos decir con especies como el maíz o especies como el trigo, que tienen bajos rendimientos. Entonces, cuando identificamos un bajo rendimiento, la primera pregunta será ¿por qué sucede esto? Entonces aquí viene la aparición de factores. Dentro de los factores podemos mencionar en el área agrícola que los fertilizantes no son adecuados o no existen fertilizantes, que los abonos orgánicos no están presentes en la producción, que las variedades no son adecuadas, afectan directamente al problema o por esta razón tenemos bajos rendimientos. No se utilizan pesticidas para el control de plagas y enfermedades, o los métodos de siembra no son adecuados para las especies y por esta razón tenemos bajos rendimientos. Entonces, en el área de zootecnia podemos decir que la raza no es adecuada para la producción, por lo tanto hay bajos rendimientos, el nivel de proteína en las dietas, el nivel de energía, las enfermedades, las plagas, etcétera, son factores que afectan al problema. Por esta razón los rendimientos son bajos. Otro aspecto que debemos tener en cuenta al momento del planteamiento de los problemas es saber qué variables de respuesta vamos a tener. No se olviden que estamos hablando de una relación causa-efecto. Por tanto, las variables de respuesta van a ser el efecto y los factores van a ser la causa. Entre las variables de respuesta que podemos mencionar para el caso de agronomía están el rendimiento, la altura de planta, el área foliar, el peso de los tubérculos, y en el área de zootecnia el peso de la carcasa, el peso vivo, el porcentaje de postura, etcétera, etcétera. Entonces, a manera de, digamos, planificar
nuestra actividad de investigación debemos seguir estos pasos para poder identificar los factores y las variables de riesgo. Sin embargo, al margen de esta planificación aparecen fuentes de variación que son naturales y que nos van a dificultar el uso de modelos estadísticos para poder evaluar la relación causa-efecto. Estas fuentes de variación están relacionadas con las pendientes o la pendiente del terreno, los gradientes de temperatura que pueden existir en el terreno o en los ambientes protegidos, los gradientes de fertilidad dentro de, por ejemplo, las carpas solares o ambientes protegidos. En el caso de zootecnia tenemos el número de partos, el peso de los animales, etc. Entonces van a existir varias fuentes de variación externas que nos van a complicar el trabajo de investigación. Por esta razón tenemos que ver cuáles son estas fuentes de variación y en qué consisten. Básicamente las fuentes de variación podemos dividir en fuentes de variación relacionadas con el medio del experimento y con el material experimentado. Cuando hablo de medio del experimento me refiero básicamente al lugar donde se realiza el experimento. Y el material experimental obviamente van a ser las plantas, los animales, etcétera, o algunas secciones de plantas, como en biotecnología, etcétera. Entonces, si hablamos de medio y material, vamos a ver que cuando este medio y el material es uniforme, si no tiene variaciones, podemos utilizar un diseño completamente al azar. Y el modelo que corresponde a este diseño completamente al azar va a ser Y y J igual a la media más el efecto de alfa que corresponde a los tratamientos más un error experimental. ¿Qué pasa si tenemos una fuente de variación? Una fuente de variación nos va a permitir utilizar el diseño bloques completos al azar. Es decir, que utilizamos este diseño, bloques completos al azar, para controlar la fuente de variación que se pueda presentar en la realización del experimento. Esta fuente de variación, como dijimos antes, puede ser la pendiente del terreno, o pueden ser las camadas en los animales, el peso inicial en los animales, puede ser un gradiente de temperatura en una carpa solar, etc. Y el modelo que vamos a utilizar en este caso va a ser el siguiente: Y y J igual a la media más el efecto del bloque. En este caso, como es diseño de bloques completos al azar, vamos a tener el efecto de un bloque, el efecto de los tratamientos y un error experimental. Cabe recalcar que el efecto del bloque va a ser extraído del error experimental. Si ustedes comparan el modelo del diseño de bloques completos al azar con el diseño completamente al azar, van a ver que aparece el efecto de beta, que no estaba en el anterior diseño, y este efecto de beta que corresponde a bloques es extraído del error. Es decir, que vamos a reducir los grados de libertad del error para formar el efecto de bloques. ¿Qué sucede si tenemos dos fuentes de variación? En el caso de tener dos fuentes de variación, vamos a tener el diseño cuadrado latino, que nos va a permitir controlar estas dos fuentes de variación que son externas al modelo. El modelo va a ser Y y J igual a la media más el efecto de las hileras más el efecto de las columnas más el efecto de los tratamientos más un error experimental. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos dos fuentes de variación, una que corresponde a hileras, otra que corresponde a columnas y los correspondientes tratamientos, alfa T. Estas hileras y columnas han sido formadas a partir del error experimental. Por lo tanto, las hileras y columnas están utilizando grados de libertad del error experimental. Esto nos lleva a un concepto bastante básico, que si no existen diferencias entre hileras y columnas, estaríamos perdiendo eficiencia en el control del diseño o en el manejo del diseño, porque estamos sacrificando al error en vano. Lo mismo sucede en el diseño de bloques completos al azar. Si no existen diferencias entre bloques, estamos sacrificando al error en vano, porque estamos sacando sus grados de libertad. Por lo tanto, de aquí van a ser una regla de oro que nos va a decir que deben existir diferencias significativas entre bloques.
Bien, entonces cuando tenemos una fuente de variación y hablamos del diseño de bloques completos al azar, vamos a tener los siguientes aspectos. En el caso de agronomía, tenemos material y método, material y medio. El material generalmente es homogéneo, porque estamos hablando de semillas. En cambio, el medio es el que varía. El medio va a ser heterogéneo, si hablamos de investigación en agronomía. El medio es heterogéneo y está relacionado con la pendiente, las gradientes de temperatura, la fertilidad del suelo, la humedad, las localidades, las carpas solares, etc. En cambio, en zootecnia vamos a tener que el medio generalmente, no digo siempre, pero generalmente es homogéneo. El medio se refiere a los establos, a los laboratorios, los galpones donde se realizan los experimentos con aves, etc. Son ambientes bastante pequeños y pueden ser conservados homogéneos. Además que los animales pueden moverse libremente dentro de un ambiente buscando su comodidad, lo que no pasa con las plantas. Entonces, el material en zootecnia es considerado heterogéneo. Es decir, que el material va a tener un peso inicial diferente, la camada va a ser diferente, el número de partos va a ser diferente, la edad al primer parto, intervalo entre partos, etc. Entonces, estos aspectos van a hacer que el material sea heterogéneo. Muy bien, en el caso de agronomía, vamos a decir que la pendiente es uno de los aspectos importantes y generalmente para controlar una pendiente debemos utilizar los bloques en forma perpendicular a la pendiente, de manera que exista homogeneidad dentro de los bloques y heterogeneidad entre bloques. Aquí tienen una vista aérea de la distribución de los bloques y los tratamientos dentro de cada bloque. Cada bloque debe ser perpendicular a la pendiente, de manera que podamos controlar el efecto de la pendiente. ¿Qué pasa en zootecnia? En zootecnia vamos a tener fuentes de variación relacionadas con los animales. ¿Cuáles son? El peso inicial, la camada, los progenitores, la edad, el origen de los animales, etc. Entonces, decimos que cada bloque debe estar constituido por el mismo número de animales con las mismas características. Por ejemplo, si queremos estudiar el efecto de la proteína en dietas de cuyes, vamos a tener que pensar que estos animales podían ser distribuidos por peso en cada bloque va a representar un peso, los más pesados en la parte superior, los intermedios en la parte media, etcétera, y los más flacos, digamos, estarían en el bloque 3. Pero esto significa una dificultad en el manejo. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es distribuir en las pozas cada animal o cada grupo de animales estarían en pozas y así estaríamos reduciendo el número de pozas para su estudio. Entonces cada animal en este caso sería una repetición. Bien, ¿qué hemos visto hasta el momento? Que el diseño de bloques completos al azar nos permite controlar una fuente de variación. Segundo, consiste en distribuir los tratamientos al azar dentro de cada bloque. Si se realizan experimentos en campo, los bloques deben estar establecidos en forma perpendicular a la pendiente. Y finalmente, un experimento con animales, cada bloque debe corresponder a una fuente de variación. Por ejemplo, el peso de los animales, las camadas, el número de partos, la edad al primer parto, etc. Además, hemos dicho que el mal corresponde al siguiente modelo aditivo lineal. Y y J, el efecto de la media, más el efecto del bloque, más el efecto del tratamiento y un error experimental. Muy bien, eso sería por el momento. Muchas gracias por su atención.